Hola, ¿qué tal, gente curiosa en internet? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Agarren sus cobijas, encuentren el lugar más cómodo que tengan, que esta vez le daremos un giro de 180 grados a nuestra infancia. Yo soy Desiree Lino. Y yo, Alison Shala, y bienvenidos al podcast de Disney, Cuestión de Perspectiva, en donde cada semana estaremos hablando de temas muy interesantes, abarcando desde el origen hasta cómo ha sido el proceso que la convirtió en la empresa de entretenimiento más grande del mundo. Abarcaremos temas como el mundo del doblaje, la animación, tendremos invitados especiales y episodios muy interesantes. Pero ¿cuál es realmente nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí sentadas hablando sobre Disney? Bueno, básicamente es por esta idea que se ha tenido de que Disney, y sobre todo la animación, es algo para niños. Lo cual no es cierto. No, es un grave error. De hecho, Disney fue creada para toda la familia, incluyendo los más grandes. Y por ende, estaremos tocando temas para la gente que creció con los clásicos, ya que esa gente ahora ya es mayor y todavía creerán que los clásicos contienen la misma ternura e inocencia que cuando eran niños. Así es, queremos darle una perspectiva diferente. Sí, una perspectiva diferente y madura para atraer a más público que conozca y vea esas historias de una manera nueva, ¿no? Así es. Y bueno, para empezar, este primer episodio tratará sobre el origen de Disney, quién fue su creador, por qué Mickey Mouse es la insignia y un poco de las historias clásicas, cuál es el origen, de dónde vienen. Pero vamos a un corte y regresamos. Bueno, así que bien, tenemos que empezar desde el origen. Y eso se remonta a una persona, Walter Elias Disney, quien nació el 5 de diciembre en Chicago, Illinois de 1901. No manches, a principios del siglo XX. Sí, no manches. Tanto tiempo. Aunque nació en Chicago, Illinois, se transfirió a Marceline, Missouri, donde estuvo viviendo en una granja. Y aunque estuvo viviendo en la granja, él ya tenía cierta pasión por dibujar. De hecho, dibujaba en la granja y también utilizaba esos dibujos vendiéndolos a conocidos y familiares. Cuando él tenía 7 años. Cuando él tenía 7 años, sí. Sí. Pero no todo le duraría para siempre en la granja, ¿no? Porque a su papá le dio una enfermedad y esa enfermedad hizo que se transfirieran a Kansas City, donde ahí tuvo que trabajar vendiendo periódicos, lo cual era demasiado exhausto para, imagínate, un pobre niño Walt y también su hermano Roy, que será muy importante para esta trama. Muy importante. Porque Roy le daba ánimo, o sea, su papá no lo entendía, ¿no? O sea, era como una risa incomprendida por su papá, pero Roy sí le veía potencial y le veía talento y le impulsaba a seguir estudiando artes. Entonces, fue que le daba sueño en la escuela, o sea, no era buen estudiante, pues, por el trabajo que tenía. Pero aún así se inscribió a una escuela nocturna de Bellas Artes. De Bellas Artes, sí, en Kansas. sí, en Kansas, creo que era el bachillerato, ¿no? Una secundaria, sí, de Bellas Ajá. Bueno, por ahí, pero llega la Primera Guerra y su hermano se tiene que enlistar. De hecho, su hermano se influenció casi varias decisiones de Walt, como por ejemplo esta, que sería que Walt quería introducirse en la milicia, pero no pudo porque no contaba con la edad, ya que tenía apenas 16 años. Y la edad que requerían era de 17. 18. Eran Sí. los 17, creo. No, los 17 era porque Walter, al no poder entrar a la milicia, quiso entrar a la Cruz Roja. Pero la Cruz Roja sí admitía a chicos de 17 años. Pero dijo, Walt, no, pues yo tengo 16, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo? Falsificar. Falsificó sus papeles, así como también Stanley lo hizo. Y pudo ayudar a varios soldados en guerra, porque él lo que hacía era que conducía las ambulancias para llevar a los soldados. Y además está un dato por ahí, es que las ambulancias tenían decoraciones de Walt, o sea, dibujos hechos por Walt. Y además que Walt hacía dibujos para los soldados, para las cartas que les mandaban a sus familiares. Uh-huh. Sí. Bueno, volvió a Kansas City y luego ¿qué pasó? Volvieron en 1919 con su familia.
Y ahí consiguió él un trabajo que su hermano Roy se lo consiguió. Porque dijo, no, pues ya llegaste de la Cruz Roja, trabajaste mucho, entonces acá te voy a echar el paro, vamos siempre a ayudarte. Siempre paro, Roy, ¿sabes? Sí, era como ese hermano que... Ándale, que te consigue todo. Ajá, que siempre... bueno, que yo siempre quise tener, porque pues yo no tengo hermanos. Yo tuve hermano. Pero eso, ahí consiguió un trabajo, su hermano se lo consiguió. Conoció ahí a su amigo y que después sería un socio para Disney. ¿Quién? Ajá, UV iWorks. Ajá. Sí, así es. Pero en este trabajo lo explotaban mucho. O sea, literal, solamente ¿cuánto de salario? Le pagaban como $50, creo. Entonces, en ese tiempo era como de, no. Y ahora imagínate, ahora ahorita peor. Es como que, ay, ¿qué? Sí, $50, qué bonito. No. Y también lo explotaban, o sea, en toda la extensión de la palabra, horarios feos, salario mínimo, horrible. Dice que también le daban un trato de la patada y eso lo hizo salirse, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá, eso lo hizo salirse y consiguió otro trabajo, igual ahí mismo en Kansas, pero como pues era muy gran amigo de este Yubi, entonces le dijo a su jefe que si había algún espacio disponible para que él también entrara a trabajar ahí. Y pues sí, trabajaron juntos, pero después de un tiempo se salieron y crearon una empresa que construyeron en el garage de su tío. Sí. Sí, y fue muy interesante esa situación. Esta empresa no tenía logo, o sea, nada más era la pura letra, ¿no? O sea, ajá, solamente como con pintura pusieron ¿El título? Y ya, no era como un logo, un dibujo logo más. Que ahora tienen. Sí, y después se mudaron a Hollywood y ahí ya crearon como otro estudio más grande porque ya con tantas producciones, animaciones que tenía, que había creado, como que ese estudio ya le quedaba chico. Entonces se cambiaron. Sí. Bueno, ya que se cambiaron a Hollywood, Walt intentó conseguir fama de actor, porque también le interesaba el cine, de hecho también estudió como foto, pero pues no lo pudo conseguir, así que lo que hizo fue que antes Disney tenía un pacto con Universal, y en este pacto tanto Disney como otro de sus se reencontró a Yubi, e hicieron juntos a un personaje que creo que ya casi nadie lo recuerda, que se llama Oswald de Lucky Rabbit, o sea, el conejo suertudo. Pero en una mala jugada, por así decirlo, es que a Walter no le salieron bien las cosas, ya que un contrato que tenía con Universal y unos malentendidos por ahí que hubo, lo hicieron que perdiera los derechos de autor de Oswald. O sea, por así decirlo, todo lo que generara el personaje de Oswald como mercancía, para comercializarlo y todo, se lo quedaría a Universal, no se lo quedaría ni Walt ni Yubi. Sí. Pero en un viaje en tren, aquí comienza lo chido, en un viaje en tren con su esposa, a Walt dijo, se le ocurrió la idea, un ratoncito. O sea, como que se hacía un personaje como tipo chiquitito, carismático. Y dijo que empezó como que él ya traía la idea de Oswald y quería como que algo... Ajá, también quería como algo más. Y también pues para salirse de esa situación que se había metido, pues dijo, no, pues un ratoncito, ¿no? Y así es como creaba a Mickey Mouse, que no se iba a llamar Mickey porque le puso un nombre así todo raro como Mortimer Mouse. Mortimer Mouse. Pero su esposa le dijo como que no estaba tan chido ese nombre. No. Y mejor decidió cambiárselo. ¿Te imaginas que ahora, imagínate que en vez de conocer a Mickey, ahora sería Mortimer Mouse? Es como que es mucho ratón. M. Mortimer Mouse. Mortimer, el ratón. Como que no. Ratón Morty. Ajá. Sí. Entonces le dijo la idea a Yubi, y entre él y Yubi empezaron a hacer los bosquejos. Y así fue como nació Mickey. Pero antes, el diseño principal de Mickey era que era todo negro y con sus ojos saltones. Y la primera vez que salió fue en Crazy Plane, donde la verdad Mickey Mouse no era para nada encantador. De hecho, con Minnie lo que le pasó fue que a Minnie la trataba mal. De hecho, también, curiosamente, fue la primera vez que salió Minnie y Mickey, y desde ahí han sido novios como para toda la eternidad, porque nunca los hemos visto casados, la verdad. De ahí, le pusieron unos zapatitos, los zapatitos que conocemos, de color amarillo, porque le daba la ilusión de un niño que se ponía los zapatos de su papá.
Bueno, no sé si tú te has puesto los zapatos de tu mamá cuando eras niña. Sí, cuando era niño uno recuerda Ajá, eso y es como los que taconzotes. te empoderaba, Sí. sentirte grande. Sí, fuerte. De hecho, los taconzotes ahí te caían, ¿no? Pero pues bueno, cada quien. Sí. Y ya de ahí le puso los zapatos, pero después le puso los guantes. Se dice que los guantes era para porque les facilitaba la animación, porque antes lo que tenía el pobre de Mickey eran como 2 bolitas negras de mano y como que no se distinguía qué hacía y qué no. Así que en The Opry House fue cuando salió Mickey por primera vez con guantes. Sí. Y ya después de eso, creó a Mickey y esta vez sí se aseguró de patentarlo con Yubi para que así todos los derechos de autor estuvieran con ellos. Así es. Un dato interesante de la vida de Walt es su familia, en cuanto a su familia. ¿Sabes la historia de su esposa? ¿Cómo la conoció? No, ¿cómo la conoció? Pues haz de cuenta, cuando él ya había creado y se había consolidado su empresa en Hollywood, pues él ya tenía más empleados, más gente, conoció a más personas, entonces pues su esposa fue su empleada. Parte de las que trabajaban en la edición de la animación y demás. Y se casaron, tuvieron 2 hijas y una de ellas era adoptada. Ay, mira, sí. Qué humanitario el Walter. De hecho, sí, Walter siempre fue muy humanitario, ¿no? Sí, siempre demostró los valores de la empresa como persona. Sí, porque además quiso expandir las cosas, porque de ahí creó Disneyland, ¿no? Sí. Eso fue porque, bueno, él no solamente se preocupaba por entrar al mundo de la animación, sino que tenía otras preocupaciones. Él quería que sus trabajadores no solamente estuvieran como esclavizados por lo que en algún momento le hicieron a él, sino que también pudieran disfrutar con sus familias, de un poco de lo que él creaba en conjunto. Entonces fue que entre más de 18 proyectos que él tenía, era la creación de Disneyland. Entre los años 40 le surgió esa idea y pues ya fue eso. De hecho, como tú decías, que la gente no estuviera esclavizada, pero también la idea le vino porque cuando él estuvo con sus hijas en el parque de diversiones de Griffith, él veía a sus hijas en el carrusel y decía, no, pues yo estoy viendo a mis hijos, ¿no? Pero yo y mi esposa, ¿qué hacemos? O sea, siempre los adultos, o sea, siempre la diversión para los niños, pero ¿y los más grandes? Es como que si llegan a hacer eso se ven así como que raros o les parece como un que poco se ve, raro, probable. ¿no? ¿Te imaginas un adulto en una resbaladilla o haciendo cosas así, niños de juegos? No. Pero pues, entonces la idea de Walter fue crear un espacio para toda la familia, lo cual sería el parque de Disneyland, el cual fue... fue el parque de Disney, que también contó con diversas atracciones que serían la implementación de los clásicos en figuritas, el castillo de Disney, además de ser creado en 1954, ¿no? Ajá, sí. En 1954 ya fue cuando Disney se consolidó como tal empresa pública. Sí. Y bueno, aquí pues podemos darnos cuenta todos los valores que Walt traía. Ha hecho. Ajá. Y que pues todas las historias que creó que tuvieron como un propósito. Oye, espérate, como que... A ver, es que eso es... Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Sí, es que... No, o sea, la gente cree que son historias creadas por Walter o por Disney, ¿no? Como empresa. Actualmente sí es así, ¿no? Pero en ese entonces no. Lo que pasaba es que eran adaptaciones de cuentos que ya existían. Y estos cuentos estaban recopilados en una antología de los hermanos Grimm. Ojo, pero ellos no eran los autores de estos cuentos. Por eso el nombre de antología. Cuando nos referimos a la palabra antología, es una recopilación de los cuentos. Porque estos eran tipo como de tradición oral, tipo como... O sea, como La Llorona, esas cosas. No podía saber quién era el creador de qué cosa de cada cuento. Era como simplemente un cuento que existía por ahí. Pero estos hermanos fueron a las diversas partes de Europa, juntaron los cuentos y los hicieron famosos. También está la idea errónea de que creen que es de los hermanos Grimm, porque el título dice Antología de Cuentos de los Hermanos Grimm. Y dicen, no, pues son de ellos. Ellos son los creadores, sí, pero no es así. Y estos cuentos
no son tan lindos como pensábamos, así es. No. ¿Por qué? Y aparte se entiende por el contexto en el que se crearon. Sí, el contexto está muy, pero muy turbio. Primero, porque datan, no, ni siquiera desde el siglo XVIII. Tratan desde el medievo, desde la edad medieval, el oscurantismo. Y todos tenemos esta perspectiva como de, ay, los castillos, todos bonitos, las princesas. Sobre todo el de ser princesa, ¿no? Que lo tienen muy romantizado. Como muy delicadeza. De la delicadeza y todo eso. Además de ser un caballero que va por la princesa y enfrenta al dragón y tiene aventura. No era así. Porque lo que pasaba era que había guerras, muerte, enfermedades, sí, como la peste negra, que no estaba tan chida. Además que la higiene y la higiene y las enfermedades se expandían por y aparte doquier. Pues no habían como medicamentos o curas que pudieran combatirlas. O sea, eso era, que la medicina no estaba bien desarrollada. ¿Por qué? Porque tú te curabas a base de lo que pasara. Si no aguantabas, pues no aguantaste y ya. Entonces, bajo ese contexto y también de la superstición, porque había mucha superstición a través de diversas cosas, como una cosa tan absurda como ser zurdo. Ya te decían que eras brujo o estabas maldito, lo cual no es cierto, o sea, es algo natural. Pero bueno, contexto de la edad antigua, de la edad media, ay, miedo. Sí. La intención no era educar a los niños como ahora, que es como que, ay, mira, el bien le vence al mal, de construirles una brújula moral o de entretenerlos siquiera para pasar un rato, sino de educarlos. Ándale, sí. O sí los educaban, pero era más que asustarlos, Como por amenazas, ándale, como decía, sí, por amenazas. Si no haces las cosas bien te puede pasar esto. Y es como que eso era la muerte, básicamente. Sí, el dolor, el sufrimiento, todo eso. Un ejemplo sería que en el cuento de la sirenita está la condición, todos vemos la condición de que se convertiría en sirena, después sí es que Eric no la besa. No es así. La condición que le pone la bruja, que le quita la voz porque ahí sí dice que le cortó la lengua, fue que decía, si no te casas con tu príncipe azul en los 3 días que tienes, pues te vas a volver espuma de mar. O si el príncipe se casa, o creo que era si el príncipe se casaba con otra, pues ya, te volviste esa espuma de mar. Y sí, se volvió espuma de mar. Qué feo. Ajá. Porque según así decía que descendía en el alma de las sirenas. De hecho, este cuento fue por Henrik Christian Andersen, un danés. De hecho, fue muy famoso porque creó varios cuentos. También con los hermanos Grimm, porque también los hermanos Grimm, aparte de recopilar cuentos, también los creaban. Y con los hermanos Grimm fue de Charles Perrault, La Cenicienta. Sí, todos recordamos. La Cenicienta. Sí, todos recordamos a las hermanastras. La madrastra. La madrastra. El gato. Literalmente el gato se llamaba Lucifer. Pero lo que pasó en el cuento es que veíamos de manera muy graciosa cómo es que no le entraba la zapatilla a las hermanastras. Pero aquí no pasó algo así. Aquí lo que pasó fue que se tuvieron que cortar el dedo meñique del pie. O algún dedo que no les... O un dedo gordo o algún dedo para que les hiciera el pie más chiquito. E incluso parte del talón para que la zapatilla le viera. Pues que no le cabe y Cenicienta termina casándose con el príncipe. ¿De nada les sirvió? Y las hermanas te dirías, no, pues se quedan ahí en su casa. No. Vienen las aves que ayudaban a Cenicienta y le sacan los ojos. Sí, así de... O sea, para nada infantil es eso. Al igual que el cuento de Blancanieves, donde además de las cosas que mencioné que se admitían en la Edad Media, pues la diferencia de edad no era mucha porque la gente no vivía tanto. Y era más... No había como que tantas etapas. Y por ende era muy común el matrimonio infantil. Por lo que de hecho varias de las princesas que ya he mencionado se casaron. Eran niñas de todavía 12, 13, 14, 15 años. Casi adolescentes, todavía no... Como en que pubertad, tuvieran alguna edad madura o algo así. Estaban en plena, como en plena pubertad. Y se casaban y se casaban con hombres mayores. Es como que, uy, no. El caso es de Blancanieves, que si te pones a pensarlo, ¿por qué alguien
besaría a una chica dormida. Pero no una chica, o sea, una niña, una puerta. ¿Dijiste Blancanieves? Creo que sí, sí. ¿No es la Bella Durmiente? No, la Bella Durmiente es otro. Mira, te voy a explicar primero lo que pasa en Blancanieves. En Blancanieves es que por morder la manzana envenenada, pues ella cae en un sueño. Sí. Y ya con el beso con el beso del amor fue que despierta. Y ya de que Blancanieves era una niña y un señor por ahí la quiso besar es otra cosa, de que era un príncipe, ¿ok? Pero el castigo de la bruja es que le ponen como unos zapatos de hierro. Zapatos de hierro al rojo vivo para que bailara hasta la muerte. O sea, la quisieron torturar. Le también ayudaron los 7 enanitos, Los 7 enanitos, sí. No eran para... De hecho, tampoco tenían las personalidades muy definidas. Eran como, pues, personas normales, por así decirlo. Aparte eran niños, ¿no? Creo que sí eran niños. Y ¡ay, Dios! Eran cada vez más turbios. Sí. Pero bueno, ahí con la Bella Durmiente fue que la Bella Durmiente por una aguja se iba... No, hermana, eran los niños, pero que trabajaban y que los explotaban, ¿no? Ay, sí, bueno, también se decía que era como una alegoría al trabajo infantil. Ajá. Pero con la Bella Durmiente lo que pasó fue que la Bella no se despertó por un beso de verdadero amor. Se despertó porque un bebé le quitó la aguja. ¿Se la chupó? Sí, se la chupó, de la cual tenía el hechizo, porque el hechizo decía que si se picaba con una aguja a los 16 años, por una rueca maldita, ella se iba a quedar dormida para la eternidad. Pero pues le quitó la aguja al bebé, pero ¿saben de quién era el bebé? Obviamente el bebé era de ella, o sea, ella había dado a luz. No solo a un bebé, eran gemelos, o sea, había dado luz a gemelos. Y no estaba consciente de ello. O sea, se despertó y vio como a 2 niños y como de, ¿qué está pasando aquí? Sí, ya se puede dar cuenta como de bajo qué contexto no estaba consciente y dio a los anillos. Y además que vivía con un rey, porque el rey se la trajo de su castillo a... Sí, demasiado turbio, no sé por qué era en ese entonces. Muy turbio esa situación. Pero a ver. Retomando los logros de Walt como empresa y así, en cuanto a sus innovaciones, usó el Technicolor para crear Blancanieves. Que también fue su primer largometraje animado. Sí. Y algo muy importante, interesante, es la muerte de la mamá de Walt Disney. De hecho, eso explica varias cosas de sus películas. Fue muy trágico cómo murió ella. Y más porque, bueno, Walt era un niño pobre, venía de una familia muy humilde. Y lógicamente que cuando él creció con su empresa, pues al tener dinero, estabilidad económica, quería devolverle un poco de tanto que su mamá le dio en algún momento. Bueno, sus papás también. Sí, sus papás. También le inculcaron todos los valores también de ser perseverante con los trabajos de la granja y todo eso se lo inculcó tanto su papá como su mamá. Sí, todo lo que él era por la educación que le daban sus papás. Entonces, él le regaló una casa. ¿Pero qué pasó en esa casa? La caldera no estaba bien, o sea, compró se la murió casa su mamá ahí. Sí, o sea, compró la casa con buenas intenciones, pero la caldera no funcionaba del todo bien. Y también se sintió más culpable porque él había mandado a gente a arreglar la caldera, pero pues esa gente como que dijo, no, sí está bien. Cuando en esa misma noche explotó la caldera y mató a su mamá de inanición, ¿así se llama? Por inhalar monóxido de carbono. Sí. Y su mamá murió por eso, pero su papá sí pudo sobrevivir en el hospital. Sí. Y pues es que varios personajes de Disney están con solamente un papá en honor y para honrar a su madre fallecida. Además que también es para hacer como crecer la trama. Bueno, crecer al personaje y adelantar la trama con una excusa de que pues sin una de las figuras paternas, como por ejemplo en el caso de Bambi que a la mamá la matan pues, en una cacería, o Dumbo que su mamá es encarcelada, hacen que el protagonista se independice y haga como el viaje del héroe, ¿no? Sí, y creo que en todas las películas que he visto, incluyendo pues La Cenicienta, los cuentos ya animados y así, como que tratan de darle ese sentido al amor hacia los padres. Sí, hacia los padres, ¿no? Sí, mucho respeto hacia ellos, aunque ya no estén. Y fíjate que no me lo había preguntado, y cuando me enteré de que por esta razón de sus padres fue que los personajes se hacían
¿cómo se dice? Más independientes. Ajá, más independientes, porque eran huérfanos o no tenían alguno de sus dos padres. Eran marginados. Ajá. Sí, y los hacía como más vulnerables para la trama que se llevaría a cabo en toda la película. Uh-huh. Sí. Y bueno, lamentablemente Walt murió en el año de 1966. Sí, en el 66 murió. Sí, murió porque era muy fumador, compulsivo. O sea, imagínense, desde los 16 años, 17, que les contamos que fue la Cruz Roja, desde ese entonces fumaba. Y antes era recetado fumar. Pues, ¿qué le generó? Sí, no. Cáncer de pulmón. Sí, cáncer de pulmón. Uh-huh. Pero murió por un paro cardíaco. Sí, uh-huh. Muy raro. Es como no sé. Como que entre tantas cosas enfermedades que podemos llegar a tener, no sabemos ni con cuál nos podemos morir. Porque también por mucho estrés que tenía, porque, pues, imagínate mantener todo ese monopolio. Sí. O sea, esa literalmente es su trabajo, sus ingresos y todo, ¿no? Se ve, o sea, si tú ves las fotos de Walt Disney, todo lo que construyó se ve acabado, porque se ve acabadísimo, de verdad. Es una persona que, pues, es el creador de Disney, de la producción de animación, de Disney World, que es la producción de parques temáticos, y también de servicios humanitarios también supe que era de orfanatos de Disney, uh-huh. Y también creador de varias cosas de marketing, que es también una de las cosas que Walt era muy emprendedor y sabía conocer bien a sus... Él quería expandirse por todos lados. Eso era lo importante. Uh-huh. Pero obviamente pues hay que reconocer que si él terminó de esta manera su aspecto, era por todo el trabajo y la trayectoria que llevaba. Uh-huh. Sí. Y me lo imagino él en sus tiempos de juventud, dibujando, creando dibujitos, que los personajes, al Mickey Mouse, uh-huh. Y al lado con su cigarro. Con su cigarro, sí. De hecho, lo que tenía era como una tipo pipa. Era de las que se fuma y se prendía, y estaba siempre así fumando con su cigarro y escribiendo, y lo puedes ver siempre con su pipa. Sí, así es. Supongo que sus hijos estaban muy orgullosos de él, uh-huh. Y pues eran los que principalmente entretenía cada día. Imagínate ser la hija, o sea, entre tanto chamaco, la niña adoptada, o sea, que te adoptara el mismísimo Walt Disney. Sí, eso es tener suerte. Eso es tener suerte en el mundo. Así es. La verdad. Pero... además de eso, tenemos que agregar que hay una teoría muy rara y conspiranoica a través de su muerte. Es como de la teoría que te cuentan los tipos que se ponen los gorros de aluminio para que no les den las ondas del gobierno. Ese estilo como experimento X. Que decía que no, que en realidad a Walt Disney lo que le hicieron fue que le quitaron la sangre y en vez de la sangre le pusieron un líquido que lo dejaría... que lo preservaría junto a una cámara de nitrógeno que fue congelado ahí hasta que se encontrara la cura para el cáncer. Pero pues esto ya fue desmentido por una de sus descendientes, creo que es una como de sus nietas, bisnietas o tataranietas incluso, que dijo que no, lo que pasó fue que la familia de Walt hizo un funeral privado y sus restos fueron incinerados y se enterrados al lado de su casa. Así es. Sí, de hecho, por eso hay una teoría que se creó la película de Frozen. De Frozen, ajá. Sí, porque, pues, obviamente esto quiere decir congelado. Entonces, quería que las personas cuando buscaran en internet Disney sobre... Frozen, ya no... encontraran información relevante a esta teoría. Posible teoría de Walt congelado, sino que solamente ya ahora aparecía información relevante a la película. Sí. Pero además de eso, debemos destacar que en tiempos de guerra, Walt tenía, pues Walt, ¿dónde era? Pues era de Estados Unidos. Además que imagínense con todo, con toda la empresa y todo el mercado que había hecho, tenía poder sobre varias cosas. Entre ellos, pues, la influencia mediática. Lo cual hizo varios cortos animados en burla a Adolf Hitler y a los nazis. Y a su vez hizo uno donde el Pato Donald soñaba que era asistente de un batallón nazi, donde tenía que hacer trabajos los trabajos de como quitar bombas, o sea,
¿Cómo es? Armar las bombas, bolear los zapatos de los nazis, tocar el tambor, pero lo hacía de manera muy burlesca, ¿no? Como este toque de Disney picarón. Sí, sí. Pero al final el pato Donald termina hartado, ¿no? De que no, ya no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, por favor, ya no. De hecho se levanta de su sueño y ve y hace el saludo nazi, pero ya después nota que estaba soñando, gracias a Dios, y ve que está en Estados Unidos de América. De hecho, o sea, fue tanto como el patriotismo que tuvo, fue que literalmente lo primero que ve al despertar es la Estatua de la Libertad de Nueva York, y el pato Donald estaba cubierto con la bandera de Estados Unidos, o sea, más claro que el agua no podía ser, ¿no? Esa propaganda de que nazi malos. Nazi malos. Bueno, ajá. Sí. Y bueno, la empresa tuvo muchos nombres, muchos cambios. Sí. Y ya hasta el 6 de diciembre de 1986. Sí, creo que es por ahí. Ajá, ya fue cuando se definió el nombre oficial de la empresa, sí. The Walt Disney Company. Y pero este nombre ya no le tocó ver a Walt, porque pues ya había fallecido, sino para él solamente se quedó en el nombre de The Walt Disney Productions. Ajá. Sí. Esa información él sabía. Sí. Pero a su vez nos preguntamos, ok, hasta hoy en día sigue vigente Walt Disney, ¿no? O sea, literalmente el nombre de hecho, antes el nombre era Walt y Roy Disney Brothers Cartoon Studios, pero ahora ya nada más dijo Roy, no, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar con el nombre, literalmente decimos igual, ya lo recibimos instantáneamente con Disney. Ajá, y de hecho, pues ese era el nombre de pila. Ajá, de pila. Pero después hasta sorprende que el mismo hermano como que se quitó los honores de pertenecer a la empresa y solamente dejarle el nombre a la compañía de su hermano. Sí, y eso que literalmente Roy, al fallecer Walt, Roy se quedó con la empresa, además que Roy manejaba varios aspectos financieros de la empresa. Sí, que él fue el que lo ayudó como a hacer crecer su empresa. Sí, o sea, desde el principio que lo estuvo motivando a animar, hasta después que fue su socio de negocios. Sí. Bueno. Todo muy impresionante. Pero también debemos recordar estas estrategias que tiene. Que generalmente, si vemos en todo esto, Walt siempre veía más allá de, o sea, siempre quería estar un paso adelante. Innovar, era lo que quería. Innovar, de hecho, en eso consistían sus estrategias. La innovación es como el punto clave de Disney, si lo podemos ver. Además de mantener a sus consumidores, de que sigan apegados, sigan fieles al producto. Y también de apelar a las emociones humanas. Porque si te das cuenta de una película, generalmente las películas de Disney, te enojas por algún suceso injusto que le haya pasado al protagonista. Te entristeces por la muerte de alguien o por la vida trágica del protagonista, que generalmente era que moría sus padres. Sí. Te da felicidad cuando finalmente los vencen, gana el bien. Se casan. Final feliz, ¿no? Te da miedo como porque no sabes, porque hay momentos de suspenso que uno ve que cuando el antagonista como que trama algo contra de ellos. O que vemos que el antagonista está ganando y tiene ventaja del protagonista. Da angustia, desesperación. Angustia, sí. Miedo y ya creo que esas son las emociones básicas. O sea, generalmente lo que te hace sentir una película y que te apega mucho sentimental, porque también las personas se ven apegadas sentimental y emocionalmente a las películas de Disney. Y es como eso por el cariño que le tienen. Realmente hay que reconocer todo el esfuerzo que tuvo Walt para convertir estas historias a historias más dulcificadas, no tan bravas de cierto modo. Bárbaras, por así decirlo. Ajá. Y, o sea, todo esto que estamos diciendo es muy increíble que... No, ya la cagué. No, sí, es muy increíble que lo haya realizado solamente una persona. Bueno, no fue solo una persona, fue una persona con ayuda de sus seres queridos, por así decirlo, porque estaba su hermano, estaba su compañero UB, que fue también el creador de Disney, su esposa también lo ayudó en varias cosas, porque recordemos que su esposa era parte de... ¿Cómo era? Era parte de la compañía, era animadora. Sí, sí.
desde cosas como la muerte de sus padres también lo forjaron, el trabajo duro, las circunstancias, la época en que vivió. Le dio como ese toque de sensibilidad a Walt para crear todas estas historias que a la tenemos. Compañía. Además que también le dio ese toque de la música, ¿no? Porque también Disney es recordado muy bien por sus músicas, por sus canciones, sí. Y su soundtrack también. De hecho, hay una película que estaba viendo otro día, que era la de... Nunca había visto la de Fantasía, que fue como lo más cúspide que había creado Walt, que es un corto animado a color junto a una banda sonora. O sea, literalmente era un concierto de ópera hecho animación, y es como muy increíble cómo todo se converge y crea literalmente es una obra maestra, tienen que verla, la verdad está muy buena, se las recomiendo. Y también les recomiendo, si quieren entender la sensibilidad que tiene Walt, él ha participado en producciones como Blancanieves, La Cenicienta, Dumbo, y vemos reflejado el amor que le tenía a su mamá con varias escenas de los animalitos con su mamá. Bambi, cuando pierde a su madre y se queda solo en la nieve. Sí. Les recomendamos mucho que vean el catálogo Disney y que lo vean con estos ojos, ¿no? Con esta nueva perspectiva. Ahora ya saben el origen, ya no solamente van a ver las películas pues por entretenimiento, de chill, sino ahora van a verlas desde otra cuestión de perspectiva. Van a verlas, ay Dios, con un enfoque diferente en el que, ya se van a poner a identificar las películas, van a saber, van a recordar más que nada todo esto que les estamos diciendo mientras estén viviendo las escenas. Sí, y va a ser muy interesante poder como relacionar todo y experimentar de una manera nueva las películas de tu infancia. Sí. Es muy que se tiene que reconocer la creatividad, la gran creatividad que tuvo Walter. Para hacer todo este contenido que, bueno, o sea, sí tengo creatividad, sí tenemos creatividad, pero hasta ese punto no. Yo siento que solamente ciertas personas tienen ese don, nacen con ese espíritu para crear todo esto. Cosas. Y de hecho él tuvo un trabajo, ¿no? Al que no prosperó porque le dijeron que no tenía creatividad. Sí, de hecho, o sea, imagínate estar en una empresa y despedir a Walt Disney y decirle que fue porque no tenía creatividad y después darte cuenta todo lo que hizo, y es como... Ahora sí lo querían, le decían, vente para acá. No, pues regrésate, manito. Sí, ya no. Sí te queremos, al igual que a Yubi. Sí, así es. Bueno, su amigo desde siempre estuvo con él. Eso es lo bueno de pues de que puedo encontrar a un gran amigo en todo el medio. Y yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no? Pues sí, yo creo que ya no les contamos lo necesario, lo indispensable sobre la empresa, su creación, un poco de la biografía de Walter, sobre las historias clásicas que obviamente todos conocemos, aunque algunos no las hayan visto, pero sí las conocen. Entonces, y de que no eran tan bonitas como pensábamos que eran. Sí, pero aquí entró Disney para mejorarlas, para crear otro enfoque y otra cuestión de perspectiva. Nos vemos en el siguiente episodio y no se lo pierdan porque va a estar muy interesante, ya que tendremos un especial. Es el especial de Halloween. Bye. Bye. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar apareciendo en Instagram como cuestión.podcast. Mi nombre es Alison Shala. Y yo soy Desiree Lino. Gracias. Adiós. Chido, güey. No mames, le salió chingón. Ya, lo último sí le salió chingón. La primera fue una porquería, pero no. Gracias, güey. No manches, Chocolate, ya terminamos. Ya terminamos.